estática. Entonces yo calculo que en esta semana que empezamos dejaremos terminado ya el tema se queda terminado hoy y haremos un par de días o tres de ejercicios, dudas y tal, y podemos empezar a pensar en hacer el examen la semana que viene. Y solo iríamos con 2 semanas de retraso. La semana que viene. Claro. O la siguiente cuando queráis, pero yo tengo que empezar electromagnetismo. ¿Vale? Entonces, Tengo inglés. Lo anterior era lo del sol. si queréis podemos... Lo anterior era lo de movimiento en las placas. ¿Y inglés? Bueno, la bomba ha caído, ya la asimiláis poco a poco y ahora vamos a seguir. Vamos a hablar de qué es esto del flujo de campo eléctrico. Sí, pero que... Sí, perdón. En mi esquema es otro número, pero no nos hemos saltado ninguno, ¿eh? 5, flujo de campo. ¿Vale? Para... Dime. Después de hacer las teorías, que podemos mirar una cosa de yo que se dice, vale. Sí, os iba a tiempo, ¿vale? Sí. Vamos a, para hablar de flujo de líneas de campo, vamos a recordar brevemente lo que es las líneas de campo. Dijimos que nacían las cargas positivas, ¿no? Sí. ¿Sí? Hacia afuera. Y que acababan en las negativas o si no hay ninguna en el infinito, ¿vale? Ya se van para afuera hasta el infinito. ¿Qué más podemos decir de ellas? ¿Qué es la trayectoria que llevaría una carga puntual positiva de prueba? ¿Sí? ¿Vale? Que no siempre los ejercicios son cargas positivas lo que se mueven, por eso a veces las partículas se mueven a favor de las líneas de campo y a veces se mueven en contra, dependiendo si la partícula es negativa o positiva. ¿Bien? Son radiales, ¿no? ¿Sí? Sí, son radiales, todo eso también, sí. ¿Lleva siempre en línea recta? O no. Si hay 2 cargas, la línea de campo se puede doblar. ¿Y si es una caída, no? También. Bueno, no, porque la línea sale como hacia arriba, ¿no? Las líneas de campo pueden ser rectas o no. Vamos a hablar de lo que es el flujo de líneas de campo. Se define como flujo de líneas de campo. El símbolo que le han asignado es una phi mayúscula, ¿vale? El flujo de líneas de campo a través de una superficie S es el número, sí, de líneas que la atraviesan, ¿vale? Vamos a hacer un... No copies nada, que no lo voy a borrar, prometido. Vamos a hacer un paralelismo que se entiende muy fácil. Imaginaos que las líneas de campo, ahora lo dibujaremos, para que lo tengáis en vuestro sistema. Imaginaos que estas líneas de campo que van hacia allá son líneas de corriente de agua, en un río, ¿sí? Llamaríamos flujo de agua al número de líneas que atraviesan una superficie, por ejemplo, una tajadera o una compuerta, ¿sí? Entonces, se llama flujo de líneas de campo al número de líneas que atraviesan una superficie, y si pienso en un flujo de agua, pues el flujo de agua sería el número de líneas de corriente de agua que atraviesan esa superficie. ¿Veis el paralelismo, no? Sí, lo que pasa es que el agua la veo y la tajadera la veo y las líneas de campo no. Campo eléctrico. ¿Sí? Vale. Venga, copiar eso que tenemos ahí y damos la formulita de cómo se calcula. Pero también estáis a casi mi teoría. Muy poquito. Bueno, es muy cool. ¿Tenéis ahí la definición? Cuando me digáis. Y este que van en muy corto país se dividirían 2 puntos. Pero es que el electromagnetismo es bastante largo. Vale. Entonces, ¿Y la entrada anterior? vamos a cortarlo ahí. Sí, entra la teoría, sí. Claro, un punto de la anterior. Venga, va, que me queda tiempo. Vamos, venga. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Sí. ¿Sí? ¿De qué creéis que depende el flujo de un campo eléctrico? De la fuerza electrostática. ¡Ay! A ver, ¿de qué depende
del campo De lo en el grande que se sea, ¿no? presenta. De lo intenso que sea el campo, ¿vale? Será proporcional al campo, ¿no? Si yo tengo un campo muy intenso, habrá muchas líneas muy juntas. Por lo tanto, muchas atravesarán la superficie. Si yo tengo un campo más débil, habrá pocas líneas, estarán más separadas. Y pocas líneas atravesarán la superficie. ¿De qué más depende? La superficie. ¿De la superficie? Voy a tirar. Si hay... Mejor. Sí, bueno. Si E es grande, estos son muchas líneas E, ¿vale? Por lo tanto, el flujo será muy grande. De la superficie, ¿no? Si la superficie por la que atraviesan el flujo es muy grande, pues muchas líneas atravesarán esa superficie, ¿no? Si la superficie es muy grande, muchas líneas la atraviesan. ¿Y de qué más? De tiempo. No. Porque si aquí pasa una línea, pasa una línea. Y será siempre la misma, de tipo no. Hombre, Vale. ¿En qué taller sí que no tenéis? Ya. Ya. Del medio, adiós, Maite. Superficie El ángulo. del ángulo. Muy bien. La superficie, las líneas de campo que tienen que atravesar. En esta superficie atravesarán las líneas de campo que quepan por esa superficie, ¿no? Si yo pongo la superficie así, ¿cuántas líneas de campo pueden atravesar la superficie? Ninguna, no pocas, no, ninguna. ¿Sí? Dependiendo del ángulo con el que se oriente la superficie con respecto a las líneas de campo, entrarán más o menos. ¿Sí? ¿Sí? También depende del ángulo que formen E con S, ¿no? Ese ángulo. Vamos a hacer el dibujo, podemos borrar la línea de abajo, ¿no? Sí. Vamos a hacer el dibujito. Examen al día 8. Yo tengo un campo eléctrico que tiene líneas de campo así. Ese sería mi campo eléctrico. Y yo coloco en él una superficie así. ¿Sí? Está perpendicular a ella, ¿vale? Para definir una superficie, la forma de definir correctamente una superficie es definirla a través de un vector perpendicular a ella, ¿vale? Entonces yo esta superficie la voy a definir con un vector perpendicular a ella, que sale del centro y que tiene de magnitud, lo grande o pequeño que es el vector es el área de la superficie, ¿vale? De manera que esta superficie estaría definida con ese vector, ¿vale? ¿Se entiende esto del vector superficie? El vector superficie es una forma de representar la superficie y se representa como un vector que tiene de módulo el tamaño de la superficie. Si la superficie es más grande, el vector es más largo; si la superficie es más pequeña, el vector es más pequeño, y ese vector es perpendicular a la superficie saliendo de su centro. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Definido el campo eléctrico, como ya sabéis, y definida la superficie que lo atraviesa, podemos definir el flujo como E por S. Producto escalar. Producto de de las producto escalar, ¿vale? El producto es un producto escalar porque el flujo no es un vector, el flujo es una magnitud. El flujo serán líneas de campo por metro cuadrado. No incluye la dirección, ¿vale? Para definir el flujo. ¿Cómo puedo poner el producto escalar? Por Q. Es producto escalar por El ángulo, ¿no? el coseno Es cos. del ángulo que forman. Es cos. ¿Sí? El coseno del ángulo que forman. ¿Tiene sentido esto?
Vamos a ver. Si las líneas de campo, mirad aquí, no copiéis nada. Si las líneas de campo son así Sí. y el vector superficie es así, ¿cuánto vale el coseno del ángulo que forman? El coseno de 0, 1. El flujo es máximo, ¿sí o no? Cuando la superficie se coloca así y las líneas de campo son así, el flujo es máximo, ¿sí? Cuando la superficie se coloca así, el vector estaría apuntando hacia vosotros, el vector superficie, la línea de campo sería así. ¿Cuánto es el ángulo que forman vector superficie y 90? ¿Cuánto vale el coseno de 90? 0. Por el 0, el flujo de líneas que están atravesando la superficie, 0. Claro, porque la superficie se ha puesto de perfil a las líneas de flujo. ¿Se entiende, ¿Sí? Entonces esto es la fórmula que sería importante sería el coseno. Sí. La otra no. Vale, vamos allá. Unidades de campo. Newton Coulomb. Newton Coulomb o Voltio partido. voltio partido por metro. Esa es en las dos dependiendo de cómo lo definamos. Unidades de superficie. Metros cuadrados. Unidades de flujo. Si usamos la de voltio partido por metro, para no mezclar más unidades, porque si no quedaría newton por metro cuadrado partido por coulomb, que estaría bien. Pero si cogemos la otra, quedaría voltio partido por metro multiplicado por metro cuadrado, me queda voltio por metro. ¿Vale? Voltio por metro. ¿Puedo borrar la parte de arriba? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos a estudiar cómo es el flujo de campo en una carga suelta, ¿vale? Espera que pueda borrar el dibujito de abajo. ¿Puedo borrar el dibujo? ¿Sí? Bueno, la fórmula de borro si queréis. Podría borrar, espero que pudiera borrarla. Vamos a dibujar esta partícula, una partícula positiva de carga Q. ¿Cómo serán las líneas de campo de esta carga? Así, para afuera. Sí, ¿no? Para afuera, para allá, para allá, para abajo, para allá, para allá, para allá, para allá. También para vosotros, también para adentro, ¿no? Como si fuera un poco spin, ¿no? Y iluminado las flechas todas hacia afuera. Vale. Vamos a elegir una superficie, la que vosotros queráis, que recoja todas las líneas de campo. ¿Qué superficie puedo poner? Sí, un círculo. Un círculo no, que estamos hablando de superficie. No sé, que no hay coseno de círculo. Un cubo. Podría poner un cubo, pero vamos a buscar una más Un fácil. triángulo. Más fácil. Cuadrado. Más fácil. Círculo. Pero el círculo no puede, pues tener una superficie. Una esfera. Una esfera. Una esfera, ¿no? Voy a encerrar esta carga dentro de una esfera de superficie. ¿Sí? Un Sí. ojo. Claro. Esta va a ser mi superficie. Un ojo doble. Ese. Y el rojo es E. ¿Por qué he elegido esta superficie y no el cubo? Porque va para todos. Esto es igual. Esto es igual para todos. ¿no? ¿Cómo? Esto es igual siempre. Venga, a ver si me lo decís bien. Por las caras. No. Por la cara. Porque Fijaos en un trocito. cualquier punto de la esfera tiene la misma energía. No. Va perpendicular La misma Perpendicular fuerza. que con A qué. mí no hago. a todas las líneas. Claro, si yo voy a elegir un trocito de la esfera, ese trocito de la esfera, ¿sí? ¿Hacia dónde apunta ese? No puedo ver eso.
Ahí, ¿no? Así. Sí. ¿Hacia dónde apunta E? Ahí, al elegir la superficie de la esfera, cualquier cachito de la esfera, consigo que E y S sean colineales, es decir, que el coseno valga 1. Y me quito el problema del coseno. Por eso elijo esa esfera, ¿eh? Por eso elijo la esfera. Lo voy a poner, ¿eh? Elijo la esfera para que S y E sean colineales y así el coseno de alfa valga 1. Y no tengo problemas con el coseno. ¿Vale? Así no puedo cargar el coseno. Si hubiera elegido otra figura, pues habrá en las zonas que sí que serán colineales y en otras zonas que no. Pero aquí consigo que tengan siempre... Pero estos procesos tampoco te pueden decir que sea un cuadrado. No, vale, siempre es sencillo. Ahora, dejadme que acabe esto, lo explico lo que es el teorema de Gauss y el teorema... Dejadme que lo explique. Sí. Vale. Tú puedes elegir la superficie que tú quieras, Jara, y siempre vamos a elegir la superficie que nos simplifique los cálculos. Y esta es la que más lo simplifica para una carga puntual. Si tuviera que hacer el flujo en un cable, no elegiría una esfera, no me valdría, sería otra superficie. Lo haremos. Sí, claro, lo haremos. No, es colineal. Sí. ¿El qué? Colineal. Colineal, sí, colineales. Colineales. Si me fijo en un cachito, voy a llamarlo I al cachito, no, me fijo solo en ese cachito, en el cachito I. ¿Cómo será el flujo? No copies nada, que lo dejaré. ¿Cómo será el flujo en ese cachito I? Pues No tiene trampa, ¿eh? E E por S, pero E solo la que pase por I, no toda la E. Las líneas que pasen por I, por el cachito I. Por S, ¿qué S? La del cachito I. Eso. ¿Sí? Por el coseno que formarían E con S, pero que ya hemos dicho que esto va a valer 1, porque ya he elegido yo la superficie que a mí me ha dado la gana. Entonces me da ¿Sí? la fórmula S por S. En este caso es por S. E, I por S, I. ¿Sí? ¿Sí? Vale. No me interesa saber el flujo de campo en este cachito. Hemos dicho que queremos saber el flujo de campo de todas las líneas de campo. ¿Cómo será el flujo de todas las líneas de campo? Pues mirad, será el flujo de este cachito. Miradme aquí, porfa. Más el de este cachito, más el de este, 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 más el de este. Todos, ¿no? Entonces, el flujo total será igual a la suma desde el primer cachito hasta el último de EI por SI. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? La cosa se haga... Sumatorio. Ahí sí. Escribirlo debajo palabras. Si no, Voy a poner sumar desde el primer cachito, desde I1 hasta el último, hasta M. ¿Sí? Ok. que ponían y Sumar desde el primer cachito y desde el primer cachito hasta el último. ¿Sí? ¿Puedo borrar la parte de arriba? ¿Esta línea la puedo borrar? Sí. Vale. Vale. Si tomo cachitos muy pequeños, el sumatorio se convierte en definición de mate. ¿Sí? Al tomar cachitos infinitamente pequeños, el sumatorio se convierte en límite. No iba a límite los dos. He tenido examen hace poco. ¿Esto? Función. Integral. En una integral. ¿Vale? En una integral. De hecho, la definición de integral es un sumatorio de cachitos infinitamente pequeños. Ahí está ahí. A integral. Entonces, cuando yo cojo cachitos infinitamente pequeños, el sumatorio se convierte en una integral. Hombre, más lo has dicho. ¿Sí? Vamos a ver qué integrar. Sí. Pero que es muy fácil, que es directa, que es muy fácil. Dame fácil, tener paciencia, que es muy fácil. Entonces, yo puedo expresar, esta línea vendría debajo de esta. Yo podría expresar el flujo como la integral de E
por SI. Pues menos mal que vamos retrasados, así estando. ¿Sí? Porque si no. Pues acabas de adelantar física y mates a la vez. Esperamos a No, ver. no, pero... Esa definición, la de mates no... Cuando, Esto es de tecnología. Ah, vale. cuando la superficie es muy pequeña, ¿cómo es una superficie muy pequeña? Ay, Es un diferencial de superficie, ¿no? ¿Sí o no? Ah, Esto es es muy que bueno. no nos dio la definición, ¿sabes? Solo dijimos de X. Una integral es la suma de infinitos cachitos muy pequeños, donde esos cachitos muy pequeños son diferenciales. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es un diferencial? Sí, de Cachito muy pequeño, ¿no? De X. Sí, de X o en este caso de S. Vale, Nintendo. Ahora sí comprendo. ¿para qué? ahora sí. ¿Vale? Borraste, entiendo. ¿Sí? Sí. ¿Me podéis dar la definición de campo? Que la tenemos de antes, ¿eh? Buscas esa. Pues ya la sabéis. E igual a Ah, K, La fórmula. Ah, definitiva. U, partido. O sea, R, Cuadrado. cuadrado, ¿no? ¿Sí? Por ds y la integral. ¿Veis lo que he hecho, no? Ay, guau. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo borrar la parte de abajo? Bueno, no. Esto, si no llegamos a ir retrasados, no tenemos ni idea de qué hacer aquí. No pasa nada. Pero sí que sabéis integrar perfectamente. Sí. Sacamos K es una constante, Ahora estoy flipando. fuera. la puta. Q es una constante, fuera. R es una constante, No. sí, porque definida la superficie, R será fija. ¿Va a cambiar la superficie? No. No, yo defino R, lo que valga, fuera. Entonces, ¿qué me quedará? Integral de K, Q, partido por R, integral de ds. ¿Sí? ¿No? Perdón, R cuadrado, sí, perdón. Se está en todo igual. Estoy K, Q, R cuadrado, integral de ds. Nos mandan integrar. Mirad, la suma de todos los cachitos diferencialmente pequeños de la superficie, ¿qué me da? Si yo sumo todo lo que... S, la superficie de la esfera. Igual, K, Q, partido R cuadrado por la superficie de la esfera. Esto, por definición, es S, ¿no? Por definición, y si sabes integrar también, la integral de dx, x, y la integral de ds, s. ¿Es por ese? Sí, ahora voy a lo ver. Ese por ese, ¿eh? Ese por lo. ¿Cómo es la superficie de una esfera? 4 pi. 4 tercios. K, no, ese es el volumen. Ah, pues 4. 4 pi Pi R cuadrado. r cuadrado, ¿no? Sí. 4 pi r cuadrado. R cuadrado y r cuadrado se van. Me queda 4 pi k q. 4 pi k q. ¿Os acordáis de la definición que dimos de k? Ya sabéis que k es 9 por 10 a la 9, sí, lo sé. Pero ¿os acordáis de la definición que dimos a partir de la constante dieléctrica? Voy a poner aquí un globo, de acordarme. K era igual a... ¿Os acordáis de esto? K era igual a 1 partido 4 pi epsilon sub 0. ¿Eso te lo he apuntado? Sí, está la definición de K por ahí. Si Si sustituyo K por el valor S, ¿qué me queda? Que el flujo para una carga puntual cuando la rodeo de una esfera es la carga partido por Eso, la epsilon sub cero. esa, sí. Esa es la fórmula importante. pero pueden mandar a demostrarla. Sí. Sí. Puedes mandar. Puedo yo y puede mandarla el coordinador. Que pone al final K es igual a Lo que acabamos de hacer ahora 1 partido. es aplicar el teorema de Gauss. K es igual a 1 partido. La definición de K, cuando definimos la definición de K hace un montón, yo dije, K se define como 1 partido 4 pi epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la constante dieléctrica. Sí. O 9 por 10 a la 9. Claro, todo el mundo se quedó con ese 9 por 10 a la 9. Ah, ¿Sí? ya. Pero, y si yo lo dejara aquí, esto estaría bien, ¿eh? 4 pi por K por Q no estaría mal. Lo que pasa que si cogemos la definición de K como 1 partido 4 pi epsilon sub 0, el resultado queda mucho mejor. ¿Sí? Vale. Te va a caer. No lo sé, no lo sé. Pero es fácil, ¿no? Pero no pasa nada. No lo sé, no lo sé. ¿Fácil o no?
Sí. Que hay que integrar, pero fijaos lo que hay que integrar, ¿eh? No, sí, Es muy es poquito, fácil. lo que hay que tener cuidado es al montarlo. Pero es fácil, yo creo que es fácil. Vamos a hacer Gauss. Puedo borrar esto, ¿verdad? No hace falta. Lo Ya no me gusta tanto. Lo tenemos. No, Gauss no. Ese Gauss no. Es el mismo Gauss, pero es para otra cosa. No. No, Gauss para resolver ecuaciones no. Matrices. No, matrices tampoco, es esto mismo. Es esto mismo. Que Gauss, Que Gauss hizo más cosas. 5.2. Es el Gauss chino. Que Gauss hizo más cosas, Aplicación de Gauss. Me cabré. La aplicación de Gauss La del móvil. Una aplicación. La aplicación de Gauss consiste en, cuando yo tengo una carga, o un conjunto de cargas, yo lo puedo rodear de una esfera y puedo hacer algo parecido a lo que hemos hecho para determinar el flujo y el campo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, si tenemos una carga puntual, como hemos hecho el caso, o una carga continua de distribución uniforme. Ahora como debajo los dibujitos que se va a entender mucho más fácil. Mirad, esto es una carga puntual. Y esto es una carga continua de distribución uniforme. O un cable o una placa. ¿Vale? Entonces yo puedo aplicar Gauss o bien para una carga puntual, como hemos hecho, o bien para una distribución continua de cargas uniformes. ¿Qué significa uniforme? Que si yo tuviera un cable así, no podría hacerlo, porque no están uniformes, ¿vale? O si yo tuviera una placa donde estuvieran todas las cargas acumuladas en un lado, no podría hacer Gauss. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a... A ver. Este no. Es fácil, es fácil. Lo primero que vamos a hacer es rodear el cuerpo cargado, el que sea, por una superficie. Por una superficie. Vosotros y vosotras vais a poder elegir la superficie que queráis. Pero vamos a elegir una superficie que cumpla dos requisitos. Uno, que el vector E y el vector S sean perpendiculares. Y otro, que la superficie sea sencilla. ¿Qué superficies van a ser esas? Esferas, cilindros y prismas. No hay nada más. ¿Vale? Sí, es sencillo. Rodeamos el cuerpo por una superficie S. Que sea sencilla y que cumpla que... Perdón. Sí. El ángulo entre E y S sea 0. Uy. Para que cuando haga la integral no me tenga que meter en un coseno y no tenga que hacer la integral del coseno. Si consigo que el coseno sea 1, la integral de 1 fácil. ¿Vale? Segundo. Aplico lo que acabamos de ver ahora. Aplico que el flujo es E por S por el coseno de alfa, pero como hemos dicho que esto ya lo vamos a elegir para que se nos vaya, va a ser 1, y aplico que el flujo encerrado va a ser Q partido por epsilon sub 0, que lo acabamos de ver. ¿Sí? Oye, y si en vez de una carga hay dos, ¿qué haríais con las cargas? Uno. Sumarlas, ¿no? Y si hubiera 3, sumarlas. Si hubiera 4, sumarlas. Si se un montón, las sumo, las que haya, ¿vale? Entonces yo puedo aplicar Gauss envolviendo las cargas con una superficie y sé que el flujo que salga de esas cargas va a ser igual al sumatorio de las cargas partido por epsilon sub 0. ¿Sí? ¿Vale? Epsilon sub 0 es... La constante dieléctrica del medio. Una constante. Un número te lo darán. O lo dejaremos indicado en forma de epsilon sub 0. ¿Sí? Vale. Eso me gusta menos. Si igualamos ambas, me quedaría E por S es igual a el sumatorio de cargas
partido por epsilon sub 0. ¿Veis lo que he hecho? Igualado las dos, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el campo eléctrico va a ser igual al sumatorio de cargas partido por epsilon sub 0 y por S. Otra. Lo que no sé qué se pensaba, la gente que inventaba estos símbolos, que debería tener muy buena letra o algo, porque si tú tienes mala letra y escribes esto toda leche, todas las S son la misma, ¿eh? Hombre, no. Entonces, no. ¿Tienes tú sí? Yo sí, por eso lo digo. Sí. Si tienes este nivel de letra, sí que son... ¿Puedo borrar esto? París. ¿Sí? Oye, y claro. No, hoy no, eso fue. Pues. Nada, ya. Ojalá. Pues yo no he visto ninguno. El campo eléctrico. ¿Serio? El campo eléctrico. Pasera. Vale. El campo eléctrico de una carga, dos cargas o un conjunto de cargas va a ser igual a la suma de las cargas partido por epsilon sub 0 y una superficie convenientemente elegida. ¿Vale? ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo más sencillo, que probablemente si sale algo más sencillo sea este. Es más sencillo. Esfera. De hecho, este ha salido varias veces. Tenemos una esfera de carga metálica, hueca o maciza, da igual, que tiene una serie de cargas alrededor. ¿Sí? ¿Puedo borrar la primera línea? Bueno, la dejo, ya la borraré conforme me haga falta. Para aplicar Gauss, vamos a... Bueno, sabemos cómo son las líneas de campo, ¿no? Que serían así. Y vamos a elegir una superficie, la que queráis. ¿Qué superficie elegimos? Una esfera. Ya les he entendido. Hasta la tarde. Vale, una esfera que rodee a esa esferita de carga. ¿Sí? Vale, vamos a aplicar F de ahí. E es igual a 1 partido epsilon sub 0 S y el sumatorio de las cargas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale. ¿Cuánto vale el valor de la superficie que habéis elegido? 4 pi r cuadrado. Epsilon sub 0, 4pi r cuadrado. ¿Y cuánto valdrá el sumatorio de las cargas? Pues Q más Q más Q más Q más Q más Q en total. Q, lo que sea, ¿no? QT. Q. Q total, venga, QT. Q total. ¿Sí? Otra respuesta. ¿Cuánto valía epsilon sub 0? Pues por eso o una restante que quedan. ¿Y hasta la menos 9? 1 partido. El sub 0 hemos dicho que era 1 partido 4pi. Epsilon es más allá. 4 pi. Perdón. A ver. A ver, Epsilon sub 0 aquí. Yo sé que K es 1 partido 4pi epsilon sub 0. Por lo tanto, epsilon sub 0 es igual a... 1 partido Cuatro. 4 pica. Eso es. A ver. Eso. 1 partido 4pi K. Si meto esto aquí dentro, ¿qué me queda? 1 partido 4pi se van. La K que está abajo pasa arriba. K, R cuadrado. Por el por pi. ¿Esto qué es? Igual Ahí va. a los principios. Ahí va, pájaro. La definición de E para una carga puntual. Y el... ¿Sí? Igualmente, después si no ha cambiado. ¿Sí? No copies nada, miradme, por favor, no me copies nada. No copies nada. Esto no es exactamente lo mismo que esto. Si yo tengo aquí una partícula, esta partícula se ve afectada por esta carga puntual a través de un campo donde estará la distancia, la carga y podríamos calcular la fuerza, lo que sea. ¿Sí? Fijaos la diferencia. Si yo tengo muchas partículas, estas de aquí, esta carga están más cerca. Deberían afectar más, ¿no? Y estas de aquí están más lejos.
deberían afectar menos. Con esto que hemos demostrado, que el tener cargas en una distribución es equivalente a coger todas esas cargas, concentrarlas y colocarlas en un punto y simplificar este problema en este. Y este lo sabemos hacer. Ah, sí, sí. ¿Sí? Si ahora me dijeran calcular la fuerza, pues podría calcular E, con E calcular, con la Q pequeña podría calcular la fuerza, lo que sea. ¿Sí? Al final es como hacer algo normal. Tienes una ecuación de la larga y la haces en una. Sí. Sí, y después lo pasas. Vale, entonces, el tener Tienes pilas con El tener las cargas Ese ángulo, el otro. que generan E distribuidas en una esfera, por ejemplo, una canica cargada, ¿vale? Copiamos ya. Lo dejo, dejar cómo va a salir y lo dejo. El tener las cargas que generan E distribuidas en una esfera, como por ejemplo una canica metálica cargada, es equivalente o es lo mismo que tener todas las cargas concentradas en un punto. En un punto que correspondería con el centro de la canica. Y el problema se simplifica. ¿No? ¿Tú ves la isla? No. Tengo desintonizada la tele 5. Ah, yo no veo la tele. ¿Se entiende esto bien? Sí. Toca y 20, ¿eh? Hacemos un dibujito. No. ¿Este? ¿Qué es otro? Con Pues el de claro, la- igual. sí, ahí con el viene. de la carga pequeñita, digo. Pues igual, ponlo debajo si quieres. Dibuja lo mismo, pero en vez de dibujar una esfera gorda con cargas, pones un punto con una carga, ya está. ¿Qué pone detrás de equivalente que? Equivalente que tener todas las cargas concentradas en un punto. Tener todas las cargas concentradas en un punto. A ver si me da tiempo a poner el segundo ejemplo y lo dejo lanzado para mañana. Creo que toca 25. Creo. No, toca 20, sí toca 20. La tercera, la primera y la tercera son iguales. No va. ¿Te gusta que haya menos recreo? No, ya protesté en su día. Afirmo. ¿A quién? Ah, no. Yo también creo que pasar el otro día para volver a ponerlo. Y a mí no me llega por no podía, además yo no puedo firmar. Una cosa que firmar estudiantes, Claro. no lo puedo firmar. ¿Puedo borrar esto? Así. Segundo ejemplo. ¿Y a alguien le importa las firmas o...? Un hilo. Eso era así. Seguro que sirven Ah, han dicho, anda, que se ha opinado. Seguro que sirven las vías que salen. Anda, que ya... Un hilo conductor. ¿Sí? Vamos a calcular el campo eléctrico que es capaz de generar un hilo conductor. ¿Cómo será el campo eléctrico que genere este hilo? Pues así, ¿no? Así, 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 así. ¿Sí? También habría este así y así. Esto es como si fuera horizontal, ¿eh? Como si fuera un disco. Sí. Se ve bien así, ¿no? Es verdad que esta carga de aquí hará un campo así y esta de aquí hará un campo así, pero se van a anular por simetría y me van a quedar únicamente las componentes perpendiculares al hilo. Vale. Para aplicar Gauss tenéis que elegir una superficie, la que queráis, que sea sencilla y que consigamos que... Esfera no, ya sabéis lo que es esfera no. Rectángulo. Cilindro. Si yo elijo una esfera, mirad lo que pasa, si yo elijo una esfera, en esta parte de aquí, la superficie de la esfera y las líneas de campo sí que son perpendiculares, ¿sí o no? Pero en este punto de aquí, la superficie, el campo sería así y la superficie ¿cómo sería? Así, ahí ya no son perpendiculares. No, ya por Para un cable no me sirve la esfera. Pues es un cilindro. un rectángulo. ¿Qué tiene? Hombre, a ver, vamos a Tiene volver. la base y la que sea una figura Ismael, no, vamos a volver a segundo de primaria. Un rectángulo no puede ser porque estamos pensando en cosas con volumen. Y un rectángulo es plano. Un círculo es plano. Un prisma podría ser, pero no buscamos un prisma. ¿Qué buscamos? Una pirámide. Un cilindro.
Formaba que dibujaba ahí. Un cilindro. ¿Por qué elegimos un cilindro? Porque mirad, si esto es el cilindro y estas son las líneas de campo, del cable, miradme aquí por favor. Las líneas de campo del cable son estas, ¿no? Mirad, todas estas, ¿sí? ¿Lo veis? Y por dentro de la pizarra, estas. Si yo cojo un cilindro, ¿cómo son las líneas de campo con respecto a la superficie? No, perpendiculares a la superficie, por lo que es lo mismo que el coseno valga 1, ¿sí? Oye, ¿y en las tapas? No, en las tapas no. ¿Cómo es el vector de campo aquí? Hacia allá. ¿Cómo es el vector superficie en la tapa? Así. ¿El coseno valdrá 1? No. No, ¿cuánto valdrá el coseno? Cero. 0, pero integrar 0 también es muy fácil. Por eso elegimos esta superficie. ¿Vale? Porque la integral de la pared del cilindro va a ser fácil y la integral de las tapas también. ¿Sí? Cualquier otra figura no me sirve, porque van a ver ahí cosenos que no me van a servir. Mientras que si yo elijo esta, los dos únicos cosenos que me pueden molestar son el coseno de la superficie del lateral, que será 1, y el coseno de la superficie de las tapas, que es 0. ¿Sí? ¿Os atrevéis a intentar acabarlo? No. Venga, lo acabo yo mañana, va. Pista, no. Pero os voy a mandar un ejercicio de educar, ¿eh? Sí. Uno pequeño. Pequeño. ¡No mames! Uno pequeño. Tengo una carga de 10 nanocoulombios pequeños. Porque la carga es pequeña. Ay, qué chiste más malo. Pequeño, el problema es pequeño.